Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. En principios básicos de electricidad, ahora vamos a analizar cómo funciona una fuente de corriente alterna. Como podemos ver, aquí tenemos la simbología de una fuente de corriente alterna. Vamos a ubicar un voltaje específico, 120 voltios, 170 voltios pico, y una resistencia que puede ser cualquiera, pero vamos a ubicar una resistencia de 100 ohmios. Tenemos una formulita aquí que dice que voltaje igual a la corriente por la resistencia. Vamos a estar analizando también la potencia, ¿no? ¿Qué es la potencia? Es el voltaje por la corriente por coseno de phi. Cuando hablamos de corriente alterna, estamos utilizando una resistencia pura. De repente usted ahorita no lo entiende porque tenemos ahora coseno de phi. Y bueno, con una resistencia pura, el coseno de phi, como no hay desfasaje entre el voltaje y la tensión, eso da 0, coseno de phi, eso coseno de 0 da 1. Eso lo estaremos explicando más adelante, ¿no? Pero de todas maneras lo que queremos denotar aquí es que coseno de phi aquí nos va a dar, cuando tenemos una resistencia, la tenemos así, nos va a dar 1. Entonces podemos decir que V por I, la potencia, ¿no? El voltaje que tenemos es la diferencia de potencial que podemos tener en una resistencia, ¿verdad? Eso lo queremos dar claro, ¿no? El voltaje es la diferencia de potencial que podemos tener en cualquier equipo, ¿no? En un bombillo, usted mide con su equipo de medición y tiene una diferencia de potencial, y eso se llama voltaje, esa diferencia de potencial que tenemos en el extremo. La corriente, podemos hablar de que la corriente es un flujo de electrones que pasa por un conductor y que a través de una resistencia pasa. Eso se llama corriente, flujo de electrones. Vamos a estar analizando también un poquito de lo que es la frecuencia. En algunas partes como Europa la frecuencia es 50 Hz. En otras partes pudiera ser 60 Hz. Vamos a estar hablando qué es la frecuencia, porque a lo mejor es comúnmente lo he escuchado, 60 Hz, y usted de repente no sabe, pero bueno, vamos a analizar un poquito qué es la frecuencia. El periodo, que es un periodo, ¿verdad? O un ciclo. Y vamos a estar analizando lo que es la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia. Pi es 3,14 radianes y en grado es 180 grados, pero más que todo vamos a utilizar en radianes, 3,14 radianes. Como podemos observar aquí, en la simbología que estamos viendo aquí de corriente alterna, fíjense que nosotros vemos acá que el voltaje y la corriente van en un mismo sentido. Interesante que nosotros sepamos esto, porque de eso vamos a estar analizando bastante, y el que usted sepa que vectorialmente el voltaje y la corriente viajan en un mismo sentido depende de que usted sepa cómo solucionar algunos problemas que vamos a estar realizando, ¿no? Fíjense que tenemos aquí cómo es una onda sinusoidal, o dónde la encontramos y qué es una fuente. Bueno, la fuente más común que nosotros podemos tener, la podemos tener en el tablero de distribución que tenemos en nuestros hogares. Esa es nuestra fuente, ¿verdad? Puede ser también un generador, pero esa es nuestra fuente primaria que es muy común, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de una fase y el neutro, y de ahí vamos a obtener entonces nuestro voltaje. Ahora, fíjense que nosotros ubicamos 170 voltios pico, ¿verdad? Seno de omega t. Esa es realmente la señal que nosotros obtenemos realmente. Si nosotros tuviéramos un osciloscopio, viéramos esta señal de esta manera. Esta es nuestra señal sinusoidal, la que nosotros vemos. Ahora fíjese, cuando hablamos de nuestra señal real, la que nosotros observamos, fíjate que tenemos una cantidad de 170 voltios pico y menos 100 voltios picos en las partes más bajas, y en la parte más alta, nuestra onda sinusoidal. Esta onda sinusoidal, cuando hablamos de frecuencia, ella se repite. Si nosotros tenemos 50 Hz o 60 Hz, quiere decir de que ella se repite en un segundo. Escuche bien, en un segundo ella se repite o 50 o 60 veces esta onda, que nosotros podemos llamar periodo. Otra cosa, otro aspecto importante que podemos tener de nuestra onda sinusoidal, que nosotros llamamos voltaje,
que tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Ves? Por eso es que cuando hablamos de corriente alterna es erróneo decir positivo y negativo cuando hablamos de corriente alterna, porque como lo vemos acá, tiene una parte positiva y una parte negativa. Lo que podemos hablar de fase y neutro o 220, o sea, pero nunca hable de positivo y negativo cuando estemos hablando de corriente alterna. ¿Por qué? Porque se utilizan las dos. Entonces, tienes un ciclo positivo y un ciclo negativo, se utilizan las dos. No hable de positivo y negativo, de fase y de neutro. ¿Ves? No es muy diferente cuando hablamos de corriente continua. Cuando corriente continua, si usted puede hablar de positivo y negativo, pero en alterna nunca lo haga, porque es un error. Pues. Ahora vemos, cuando nosotros tenemos este voltaje que nosotros sabemos que nos llega a nuestros hogares, fíjate que nosotros cuando tomamos una medición no nos va a dar 170 voltios. ¿Por qué no nos va a dar 170 voltios? Porque nuestros equipos de medición, ellos miden este voltaje promedio, voltaje eficaz, que es el que estamos viendo acá. Y bueno, vamos a analizar por qué nosotros no vemos, o sea, deberíamos ver 70 voltios, 170, y lo que realmente nuestros equipos de medición nos da 120 voltios. Bueno, porque ¿qué es lo que se hace realmente? Cuando nosotros, imagínense que usted por aquí, usted va a analizar la potencia, porque la potencia es la que nosotros necesitamos para que un equipo funcione, ¿verdad? Y la potencia viene predeterminada por un voltaje y una corriente, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos nuestra fuente y aquí nuestra resistencia, que puede ser cualquier equipo de nuestra casa. Esta resistencia puede ser una plancha, puede ser la nevera, cualquier artefacto que utilice nuestra energía, esa energía. Y entonces, claro, nosotros tenemos acá una potencia que va a ser igual a la corriente que usted suministra a esta resistencia por el voltaje o diferencia de potencial que está en estos dos extremos, que a la postre es la misma que está en nuestro tablero de distribución, en nuestro hogar, en nuestra fuente. Entonces estamos suministrando de 120 voltios a esa plancha, a esa licuadora o a cualquier artefacto que utilice 120 voltios. Ahora fíjense, ¿por qué 120 voltios y no se utiliza 170 voltios? Que es lo que tenemos acá. Bueno, porque lo que se hace realmente es promediar, esta onda sinusoidal se promedia. ¿Ven? Porque ¿qué es lo que pasa? En esta onda sinusoidal, que nosotros llamamos voltaje pico, en un solo instante ella tiene 170 voltios, pero en lo demás no, ella parte de cero, entonces 1, 2, 3, hasta que ella llega a 170, en la parte más alta. ¿Entiendes? Entonces imagínese usted que usted aquí metiera 170 y cuando realmente en dos instantes nada más ya puede tener 170. Eso es un error. Usted está cometiendo un error. Por eso entonces que usted agarra y dice que el voltaje eficaz, ¿verdad?, es igual al voltaje pico entre raíz de 2. Y eso nos da 120 voltios. O sea, cuando usted le den un voltaje pico, de repente en un libro de texto le hablen de voltaje pico, ya usted sabe que cuando usted va a hacer una formulita o va a resolver problemas, usted tiene que transformar ese voltaje pico que le han dado en voltaje eficaz, porque eso es lo que realmente se va a cobrar. Pues en vez de usted meter 170 aquí, usted mete 120 voltios multiplicado por una corriente, que a la postre también esta corriente tiene que ser eficaz. Claro está, eso lo vemos acá. Entonces vemos lo que es la diferencia entonces, ¿no? En lo que es voltaje pico y voltaje eficaz. Ahora, otra cosa que podemos aquí anotar es la parte acá, ¿no? Podemos decir también que en la parte de la corriente sucede prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto es nuestro voltaje, nuestra corriente pico? Bueno, 1.70 amperios. Si nosotros sacamos la fórmula, por ejemplo acá nosotros tenemos que el voltaje, si nosotros aquí decimos que voltaje eficaz entre la resistencia nos va a dar 1.2 amperios, pero esta es la corriente eficaz, no es la corriente pico. Usted pudiera multiplicar, nosotros podemos decir que la corriente pico
raíz de 2 multiplicada por 1.2, no, 1.7 amperios. Entonces aquí lo graficamos. Entonces podemos tener la corriente pico y tenemos aquí la corriente eficaz. ¿Ves? Es nada más para conocerlo, aunque nosotros trabajamos cuando nosotros resolvemos problemas, trabajamos con estas dos, con el voltaje y la corriente eficaz. Es importante que nosotros conozcamos cómo es nuestra onda realmente, una onda sinusoidal. ¿Por qué? Bueno, fíjese, vamos a hablar de la frecuencia y saber por qué de las cosas. Fíjense algo. Cuando nosotros hablamos de 50 Hz, ven, una frecuencia de 50 Hz, ¿por qué conocer de esta onda o hablar de esta onda en vez de hablar con la que se utiliza para resolver problemas? Bueno, porque precisamente esta onda como tal, usted tiene que conocerla bien. ¿Por qué? Volvemos otra vez. Bueno, supongamos que usted tiene una frecuencia de 50 Hz y de repente hubo problema en un sistema eléctrico nacional, pues usted está interconectado a otra y hubo un problema. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo en un generador eléctrico, ¿verdad? Y este generador, él tiene una frecuencia de 60 o puede tener 50 Hz, pero vamos a hablar de 60. Fíjense que cuando la frecuencia sube de 60 punto y algo, punto 7, da una alarma. Da una alarma porque esa es una frecuencia muy alta y los motores empiezan a tener una velocidad más fuerte. Y si puede ser que tengamos 59 punto y algo, quiere decir que la velocidad disminuye. Y eso crea problemas en un sistema eléctrico. Nosotros tenemos que tener una ventana muy aproximada de 60 o de 50 Hz en lo que tenemos ahí. Más de ahí, las protecciones se activan. Pero fíjense una cosa. De repente usted dice, ¿cuántos ciclos son? Son 50 ciclos en un segundo. O 60 ciclos en un segundo. Fíjate que las protecciones se activan en 2 o 3 ciclos, 4 o 5 ciclos. Rápidamente las protecciones pueden, según los cálculos que usted eche en protecciones, se disparan a esos ciclos, no a un minuto, no a un segundo. Un segundo en electricidad es una eternidad. Los disparos de algo es rápido, o sea, por eso es que nosotros debemos de saber, ¿verdad?, estudiar esta onda sinusoidal. A usted le tiene que interesar saber cuál es el tiempo. O sea, por ejemplo, cuando ya usted sabe, debería de saber que esta onda sinusoidal se repite. Si está en un país donde trabaja 60 Hz, esta onda se repite en un segundo 60 veces. Y si está en otra parte, donde la frecuencia es 50 Hz, quiere decir que esta onda sinusoidal se repite 50 veces en un segundo. Importantísimo que lo sepamos. Aquí nosotros hablamos de la velocidad angular, es 2 pi por la frecuencia. Eso se da prácticamente, pi es 180 en grados, pero básicamente trabajamos en radianes, 3,14 para algunos cálculos. Entonces, sabiendo esto, es otra cosa, otro detalle interesante que podemos, cuando analizamos la corriente alterna y en nuestros hogares, lo que debemos de tomar en cuenta es que todos nuestros equipos en nuestra casa están en paralelo. Fíjense, vamos a analizarlo acá. Póngase que usted nada más en su casa, en su tablero de distribución, que le distribuye electricidad a toda su casa, usted tenga un neutro y tenga una fase. Un neutro y una fase. Fíjense, y tenemos un valor ya, no vamos a hablar de valor pico, vamos a hablar ahora de valor eficaz. Estamos hablando de este valor pico, lo dividimos entre raíz de 2, ya tenemos el valor eficaz, que es realmente el que utilizamos en nuestros hogares. Y nuestros equipos de medición, ese es el que nos da. ¿Ves? El único que nos puede mostrar valor pico es un osciloscopio. Ahora bien, todos nuestros equipos en nuestra casa están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Cuando usted tiene una fuente de distribución, la fuente o nuestro tablero de distribución, y tenemos lo que se llama la fase y tenemos el neutro acá. En todas nuestras partes, por lo menos si usted tiene un toma corriente y usted conectó, ponga que esto es una plancha, esta resistencia es una plancha. Cuando usted mide aquí en su
En el tomacorriente usted va a medir 120 voltios, que es el caso que nosotros tenemos. Pero si te conecta la nevera, en otra parte tiene conectada la nevera, ¿cuánto va a medir? 120 voltios también. Y si conecta la lavadora, bueno, usted va a ver 120 voltios. Quiere decir entonces que todos nuestros equipos en nuestros hogares están conectados de manera paralela, en paralelo. Ese es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, tomando en cuenta toda esta información que nosotros tenemos acá, es que usted va a saber más o menos cómo se trabaja o cómo trabaja la corriente alterna. En principios básicos de electricidad, en el siguiente video, vamos a estar analizando cómo se comporta la corriente alterna en una resistencia. ¿Ven? Quédese con nosotros, por favor. Denle like, por favor. Suscríbase a su canal El Gordo Octavio. En el próximo video estaremos analizando cómo funciona una fuente de corriente alterna a una resistencia. Luego también veremos cómo se comporta en una bobina y en un condensador. Quédense con nosotros.